Y nosotros nos ponemos a ver en este trabajo estupendo, en una creación de Juan Garmendia y con un trabajo técnico de muchos técnicos que ayudan y cooperan para hacer este trabajo audiovisual. Allí hacemos un hilo conductor entre el deporte y la música. Y en esta oportunidad, cerrando el viernes, nos trae la siguiente página. Hay efemérides que difícilmente queden al margen de los amantes de la música, más de aquellos admiradores del rock and roll como creación cultural fundamental del siglo XX. Por eso, cada 9 de octubre, todos recordamos el cumpleaños del inigualable John Lennon. Poeta, soñador, pacífico y revolucionario, vivió a mil una existencia que empezó bajo un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial y terminó a balazos poco después de cumplir los 40 años, la edad a la que había dicho que no quería morir. Bueno, él también tuvo su amor por el deporte. John vino al mundo en el atardecer del miércoles 9 de octubre de 1940 en la maternidad de Liverpool, bajo la lluvia de bombas que la Luftwaffe alemana lanzaba sobre esa ciudad inglesa, portuaria y futbolera. Por entonces, la fuerza arrolladora del Tercer Reich alemán, liderado por Adolf Hitler, intentaba apoderarse también de Inglaterra. Su madre, Julia Stanley, no dudó a la hora de bautizarlo. Lo llamó John Winston Lennon. El segundo nombre se debió a la devoción que Julia sentía por el premier británico Winston Churchill, el bulldog que defendió a su país de las garras del nazismo a fuerza de sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Su padre, Fred, un marino mercante, desertó y escapó a África, donde fue apresado. Para cuando pudo regresar a Gran Bretaña, Julia se había unido a otro hombre y había dejado al pequeño John al cuidado de su hermana, Mimi Stanley, con quien vivió su infancia y juventud. Cuando ingresó en la Escuela de Arte de Liverpool, comenzó a escuchar el rock and roll norteamericano. De todas las cosas que estaban pasando cuando tenía 15 años, la única que me hizo mella fue el rock. Entonces el rock era algo real, todo lo demás era irreal, sostuvo Lennon. Por esos años conoció a Cynthia Powell, quien con el tiempo sería su primera esposa y le daría su primer hijo, Julian. Y formó varias bandas como destacado guitarrista antes de llegar finalmente a los Beatles, cuyo nombre ideó. En 1956, mientras tocaba su guitarra en una iglesia, conoció a Paul McCartney. Más tarde entraron a la banda George Harrison y Pete Best, quien después sería reemplazado por Ringo Starr, para así conformar la clásica alineación de los Beatles. And the world's top vocal group, the Beatles. Su música marcó un antes y un después en la historia, tanto en lo que tiene que ver con la industria musical como con los demás aspectos de la vida en general. Si bien el deporte no ocupó un lugar central en los días de la banda, el fútbol estuvo presente a lo largo de los años. Viniendo de una ciudad portuaria como Liverpool, que tiene 2 equipos importantes dentro de la Premier League, no podía pasar desapercibido esto. Incluso un jugador del Liverpool, Albert Stevens, y uno del Everton, Dixie Dean, ocuparon un lugar en la tapa del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Lo cierto es que no todos los Beatles estaban relacionados con el fútbol de la misma manera. Mientras que John Lennon era hincha del Liverpool, Paul McCartney tiene en su corazón un lugar para el Everton. Ringo Starr es fanático del Arsenal y George Harrison era el que más desinterés tenía por el fútbol. Incluso, según las personas que más tiempo estuvieron cerca de la banda, Lennon era el más amigo de la pelota.
Existen distintas versiones, no oficialmente confirmadas, en las que se habla de que John Lennon se hizo hincha de Racing cuando el equipo del Chango Cárdenas le ganó la Copa Intercontinental al Celtic. Durante una entrevista le preguntaron a John si le gustaba el fútbol y él contestó: la verdad que no. ¿Cómo se llama el equipo que juega contra el Celtic? ¿Racing? Me gusta Racing. ¡Viva Racing! Soy de Racing. El odio entre los ingleses y los escoceses tuvo mucho que ver en aquella declaración. Lejos del arco Cárdenas, busca el arco, tira, ¡gol! En 1966, los Beatles dieron una gira en Japón y fueron el primer grupo en tocar en el Budokan, que luego sería mítico escenario del rock. El recinto había sido inaugurado para albergar las competiciones de judo de los Juegos Olímpicos de Tokio 64, habiendo sido incluido el judo en el programa como homenaje a Japón, donde como arte marcial tenía un fuerte componente cultural e incluso religioso. El sintoísmo nipón se basa en el culto a los antepasados. Cuando se supo que los Beatles tocarían allí, el sitio donde había tenido lugar la historia de Hissing y Kaminaga, tal vez el combate más importante de la historia de judo, muchas organizaciones nacionalistas alzaron su voz para reclamar. Sin embargo, de aquella gira se cuenta que John y Paul, al menos, asistieron a algunos combates de judo y quedaron gratamente impresionados tanto por el deporte como por su mística. De hecho, durante un tiempo corrió la leyenda en Japón que la canción Hey Jude era un oculto homenaje al judo. En realidad, era una canción también subliminalmente dedicada a Julian, el hijo de John, tras el divorcio de sus padres. Casado John Lennon con Yoko Ono, se aproximó más a la cultura nipona. Le gustaba viajar allí porque además ni el público ni los medios nipones se metían en su vida privada. Y en 1977, durante un paseo de incógnito por Fukuoka, no son muchas las imágenes de Lennon con pelo corto, visitó una escuela de judo en la que se fotografió junto a Yoko, arreglado con judogi, cinturón negro y frente a un retrato del maestro Jigoro Kano, creador del judo. Es toda la relación tangible que se conserva, pero también la más próxima de Lennon con el deporte activo. En solitario, John publicó 9 discos: Two Virgins del 68, John Lennon Plastic on a Band del 70, Imagine del 71, Sometime in New York City del 72, Mind Games del 73, Walls and Bridges del 74, Rock and Roll del 75, Double Fantasy de 1980 y Milk and Honey de 1984. ¿Hubiera avanzado John en el judo? Imposible de saber. El 8 de diciembre de 1980, alrededor de las 22:50, John Lennon fue asesinado en la Puerta del Dakota, el departamento de Nueva York donde vivía con Yoko Ono. El autor del crimen fue Mark David Chapman, quien disparó al músico 5 veces. Fue llevado al hospital Roosevelt de emergencia y falleció 10 minutos después. Mr. Chapman came up behind him and called to him, Mr. Lennon, and then in a combat stance, he emptied the gun and shot John Lennon. Lo más difícil de todo esto es que debemos elegir solo una canción de Lennon para compartir. Así que nos vamos a ir hasta Walls and Bridges de 1974. Aquel disco que tenía en la portada un dibujo sobre un partido entre el Arsenal y el Newcastle del propio John a los 11 años de edad. En el día de su cumpleaños 80, aquí en Radio El Espectador escuchamos Number 9 Dream, un clásico de John Lennon, un ícono de la cultura del siglo XX.